maneras, en malas habrá que saberlo. Los mercados ya empezaron a hacer lo suyo. Veremos cómo sigue. Lo vamos a sumar a Ricardo. Ricardo, buenos días. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo andas, Alejandro? ¿Cómo andas, Fernando? Un gusto. Muy bien, Ricardo. Un gusto. Un placer tenerte acá con nosotros en el Interactivo. Bueno, nos he escuchado seguro hacer un poco la introducción. Jornada fuerte. Ya empezó el crawling peg, digamos, ya lo metieron adentro de un cajón. Quedó de lado, ya se microdevaluó, toma 20% en un día. El Blue, 680 pesos. Los mercados tienen su lenguaje propio del día después. Y en la región, políticamente hablando, ¿cómo nos puede impactar esto? Mirá, estuve conversando esta mañana largo y tendido con varios amigos del exterior y todos muy sorprendidos gratamente porque ven que la Argentina ha tomado un rumbo favorable al capitalismo, favorable a los valores de la democracia, aunque acá estamos un poco sorprendidos, pero alejado de lo que es el populismo de izquierda cercano al chavismo, ¿no es cierto? Porque esto ha significado un golpe durísimo para las estructuras políticas y el kirchnerismo en particular. No obstante eso, si me decís para afuera, es totalmente previsible y la política de Milei como la de Juntos por el Cambio. Ahora, el gran problema y enigma de lo que viene, la incertidumbre está en cómo va a continuar, si Juntos por el Cambio puede fidelizar y hacer síntesis y sinergia para aumentar la cantidad de votos, porque si bien ganó Patricia en una gran elección, se esperaba sacar un poco más de votos, y creo que esa fortaleza se puede tener, y está claro que la pelea no fortaleció Juntos por el Cambio, sino que fue al contrario, espantó a muchos votantes, pero también lo de Milei, que haya hecho esas elecciones en el conurbano, en La Matanza, implica que el votante de Milei no le robó votos a Juntos por el Cambio necesariamente, sino también y específicamente al oficialismo, ¿no? El otro día me decía Jorge Giacobbe que él hace encuestas y, por ejemplo, le pregunta a la gente y la gente dice, yo voy a votar a Milei, pero a su vez es la misma gente que quería votar a Cristina y que está a favor del control de precios, con lo cual falta una sustancia de coherencia, pero no deja de ser una nota saliente porque de un fenómeno que, como decís, se da globalmente, pero que tampoco Milei es comparable a Donald Trump, y mucho menos a Bolsonaro, que tenía 30 años como legislador. Y Donald Trump, guste o no, entró por un partido tradicional, hizo una primaria y la ganó. Imagínense lo que hubiese sido Milei si hubiese aceptado el radicalismo que compita y por adentro de Juntos por el Cambio. Hoy hubiese sido el próximo presidente en espera. Exacto. Ricardo, vos sabés que nombraste algunos referentes, ¿no? Y esto me lleva a la pregunta. Está bien, es suponiendo, todavía faltan las presidenciales, pero suponiendo que le toque recibir el bastón de mando y la banda a Javier Milei. Va a entrar en un barrio donde hay otros códigos, hablo de América Latina, ¿no? ¿Cómo va a ser una proyección más o menos de lo que se puede llegar a contabilizar? ¿Cómo va a ser esa llegada de un Milei a un lugar donde las fuerzas son o antagónicas o distintas a su discurso? Bueno, ¿Cómo lo ves? Cualquiera de las dos personas que pueda llegar a la Casa Rosada, ya sea Patricia Bullrich o Milei, va a tener la misma situación en los países de la región. Va a tener al principal socio de la Argentina, que es Brasil, en una situación antagónica. Ya Lula tomó partido por el propio Massa. En Chile hay diferencias concretas con un gobierno que está muy débil. Con el único país que va a tener buenas relaciones con el Uruguay, en caso que gane Juntos por el Cambio, y Milei va a tener diálogo. Y hay que ver cómo es ustedes de Mendoza saben muy bien lo que es el teorema Baglini, ¿no? Y además, Milei, ¿cómo va a gobernar en la hipótesis que gane si no tiene nada en los parlamentos? Va a tener una minoría. Poner que Milei logre hacer en primera vuelta 35 puntos, subiendo 5 puntos, que es muchísimo. Claro. No le alcanza ni para poner 10 diputados por la provincia de Buenos Aires, porque la lista de diputados de Milei en la provincia de Buenos Aires o en el interior no presentó candidatos. Por ejemplo, en Misiones, donde ganó con el 42% de los votos, no tiene candidato a senador nacional. Claro. Esa es un poco la
creo que la incógnita generalizada del fenómeno Milei, que como figura individual puede ser disruptivo, me animo a decir, es disruptivo interesante. y no transmite los votos. Fíjense que en Capital Federal no pudo transmitir los votos a Marra, que logró la inercia de acercarse y sacar un poco más de lo que pensaba, pero él se pensaba que sacaba 12 puntos, sacó 17, pero no sacó 25 como Milei, que se pensaba que iba a sacar 18, todos pensábamos que iba a estar en una situación, una gran elección de 20 puntos, y terminó sacando 30 casi 31. Claro. Exacto, esas son las dudas que creo que empiezan a sembrarse en esto. Milei, a ver, particularmente digo, lo veo como un poco solitario, no le falta como estructura, creo. Bueno, acá hay dos caminos. Una, que fortalezca el camino, Sí. que la gente lo empiece a visualizar y proyectar como un presidenciable, y no como el recipiente y el destino de un voto bronca institucionalizado, en vez de poner una feta de jamón, claro. o en los que vivimos en el 2001 un sobre de Antrax de polvo, pone el voto a Milei. Capaz que ahora se lo sacan, porque dice, opa, a ver si llega este tipo. ¿Cuántos países hay en el mundo sin banco central? Que me dijiste dos caminos. Ese es uno entonces, ¿y el otro? Ese es uno. Y el otro es que lo fortalezcan y que logre más votos. Por ejemplo, hoy, con todas las tarifas, todo atado al dólar oficial, este 20% más el dólar a casi 700, y la gente que estaba enojada se enoje mucho más y termine sacando 40 puntos en primera vuelta o 35. Y el Y presidente gente de forma automática. que capaz que gana en primera vuelta. Yo sinceramente no lo veo. Yo creo que acá se van a poner un poco las barbas en remojo. La política, yo ayer lo vi, fue muy sorprendente ver la actitud que tomó Larreta de abrazarse con Patricia Bullrich, la propia Bullrich de asumir después de esa tan dura interna que tuvieron esa colaboración. Pero sin embargo, veo la energía y el entusiasmo que despierta Milei. Entonces eso me genera una situación de que hay que estudiar el tema. Realmente para fuera del país veo que estos son datos muy positivos. Lo que pasa es que el problema de Milei, a diferencia de Juntos por el Cambio, es la gobernabilidad. No le veo capacidad de gobernabilidad. No tiene ni un consejo deliberante a favor de él. Es lo que todo el mundo se está preguntando. Incluso, como vos decís bien, Ricardo, la gente que lo votó. Ahora que lo votó, es como que muchos, con el diario del lunes, empiezan a analizar un poquitito más hacia dónde vamos. De todos modos, como decíamos, faltan las presidenciales, pero ya el camino está como más o menos se va desentrañando. Lo que sí está claro es que el gobierno va a intentar por todos los medios retener la patria chica, la provincia de Buenos Aires, replegarse el kirchnerismo, donde Kicillof hizo una muy buena elección, pero no le alcanza para mantenerla, y que se van a tratar de despegar de Massa y sus errores económicos o de gobierno, porque hoy es visualizado como la autoridad nacional, más allá de ser ministro de Economía y candidato, y eso lo va a limar y lo va a lastimar en su candidatura. Y por otro lado, ese voto, ¿a dónde va? ¿Va a lograr Juntos por el Cambio fidelizarlo y lograr que venga, o se va para Milei? ¿Qué pasa con los que votaron a Schiaretti? Casi 4%. Sí. Mira, voy a compartir un mensaje que ha llegado mientras estábamos hablando con vos. Estaba Fernando y estabas vos también. Se decía anoche, esto viene de Rosario, Ricardo. Raúl nos escribe, el 70% ponele que falte. Si ese 30% se repartiera en partes iguales, no cambiaría el resultado. Pero muchos no fueron a votar creyendo que con eso se castiga a no estar de acuerdo con los candidatos. Hasta que no se sume un voto que pese como repetir la elección, no tiene efecto. ¿Beneficia a los candidatos no ir a votar o anular el voto? Pregunta que se hacen desde Rosario, bueno, Ricardo. Y ahí voy con mi pregunta enseguida. Es un interrogante, ¿no? Bien, en la pregunta de esta mañana lo estábamos charlando con, creo que Fernando, sí, habías llegado vos, Fernando, con respecto a la vieja forma de hacer propaganda y la nueva forma de hacer propaganda, en medio que lo estábamos extrapolando a la forma que tienen ahora los chicos, los jóvenes, de consumir productos audiovisuales. La campaña de Milei fue prácticamente por redes, que es lo que más maneja la juventud. La vieja escuela de la propaganda de la televisión, el afiche, el besar a un bebé,
son esos precisamente los partidos que no sacaron el resultado esperado. Una nueva forma de comunicar también. Claro, sin lugar a dudas. Esto tiene muchas lecciones. Lo que también tiene datos concretos es que Milei tuvo un voto a presidente que no se correspondió con los votos que tuvo su formación política a gobernador. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires es una excelente elección la que hizo Píparo, pero es mucho menor a la que él hizo. Y los candidatos a intendentes peor aún. Entonces, no traslada el voto y eso es el enigma. ¿Se acomodará las estructuras políticas a mantener la estructura provincial y territorial y arriba, así como Kicillof dejó que Massa se caiga y que voten a cualquiera y lo voten a Milei? ¿O ahora van a tratar de atar el voto a Milei? ¿Qué va a pasar con Juntos por el Cambio? Claro. ¿Juntos por el Cambio podrá fidelizar? Yo creo que sí. Es más, creo que ahora Juntos por el Cambio va a ir por un poco del voto de Milei, pero creo que también Milei puede crecer sobre el voto del oficialismo, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Yo lo que en las próximas semanas y de acuerdo a las acciones que tomen estos candidatos vamos a ir advirtiendo. Lo que también puede pasar es que Milei duplique la apuesta y vaya por más, o también empiece a darse cuenta de que puede llegar al gobierno y no puede decir pavadas. Claro, quiero preguntarte justamente, Ricardo, por algo que creo que va un poco de la mano con esto último que decías, que es esto de decir pavadas o no decir pavadas, que son los debates electorales por tiempo que se usan. Quiero preguntarte en principio si crees que eso redirecciona a votantes o cuando llegan a esa instancia ya está todo dicho y es como para alimentar un poco más. Bueno, muchos tienen la tesis de que el votante se elige el candidato en las últimas 72 horas. Yo soy de los que piensan que las últimas 72 horas pueden tener algún factor más o un factor menos, pero en definitiva el votante elige de acuerdo a los últimos meses, no por una acción concreta, sino por lo que se acuerda, y la verdad que eso que se acuerda generalmente llega o por el bolsillo o por una forma emotiva y que implica que disparan un recuerdo y algún sesgo. Pero no veo que haya hechos determinantes. Sin duda hay hechos como el que dijo Milei, que supuestamente le iban a costar mucho, o el que dijo Patricia de blindaje, que directamente remontaba al blindaje de López Murphy en el 2001, o las cosas que se dicen vinculadas a la venta de órganos, pero indudablemente eso no funcionó de esa manera, ¿no? Claro. Y para cerrar, ¿cómo lo ves a Milei debatiendo entonces y hablando y teniendo en cuenta este factor subyacente de la gobernabilidad, que me encantó que marcaste, debatiendo mano a mano, por tiempo, preguntas directas, plan de gobierno, gobernabilidad subyacente con Sergio Massa y con Patricia Bullrich? Bueno, Patricia Bullrich y Sergio Massa son dos políticos profesionales que eso lo pueden hacer extremadamente bien y con conocimiento de causas porque conocen al Estado desde adentro. Claro. Milei no conoce al Estado. En todo caso lo conoce a través del lado empresario, ¿no? Que no es el lado más sano y no es más sano que la política en la República Argentina, ¿no? Sea como sea... Lo veo, me cuesta visualizarlo, creo que va a tener que hacer un gran esfuerzo y es probable que pierda su espontaneidad haciéndolo. Sea como sea, Ricardo, esto es una reflexión y acá agradecerte muchísimo el tiempo. No sé si Fer tiene alguna otra pregunta. No deja de ser beneficioso el mensaje que tienen que tomar nota el resto de los candidatos que no salieron primeros. Es una enorme señal de algo que ha calado hondo en el electorado desde hace varios años. A mí me tomaron hace unos días hice una entrevista en Washington y me preguntaban por Milei y yo les decía, mira, no sé si es bueno o es malo Milei. Lo que Milei generó es que el discurso políticamente correcto, progre de Argentina, cambió. Y con eso cambió la agenda. Y eso fue un mensaje disruptivo. Creo que la única que lo entendió fue Patricia Bullrich, que además no le cuesta sobreactuarlo porque es su forma de ser también. Y me parece que está claro en los resultados, ¿no? La estructura del gobierno se ancló en 20 puntos, con 24 Milei era el voto libre y Patricia Bullrich no tenían un voto estructural y logró ganar la PASO sobre lo que era la estructura de la red de los intendentes del Gran Buenos Aires. Y ahí está el resultado y bueno, hay que ver ahora cómo se mueve eso, ¿no? Y cómo actúan los votos de Córdoba, cómo actúa, si puede sostener los votos Milei.
y sobre todo la gente que no fue a votar, y quién es el capaz de hacer una actitud, que no son candidatos del sector de Milei, una actitud docente para explicar que es necesario volver a participar, volver a creer en la política, que hay una salida institucional a todo esto, y si pueden volver a enamorarlos. Bien. Es un tema realmente apasionante. Y finalmente, si me dejan, en octubre no es el final. Es probable que en octubre sea una carrera a ver quiénes llegan al balotaje. Claro, que sería en noviembre. Ahí Y se define en noviembre. Ya tenemos experiencia con eso hace 20 años, pero está bien hacer mención a eso, Ricardo. Es una posible nueva posibilidad, valga la redundancia, de tener que volver a las urnas, ¿no? Seguramente, sí. Ricardo, lo curioso fue que cuando volvía a la democracia, el pueblo quería votar, y ahora son los políticos los que piden al pueblo votar, ¿no? Y tienen la responsabilidad de generar la expectativa y enamorar y dar contenidos. Y el único que dio contenidos y debate claramente fue, nos guste o no, a los que estamos de acuerdo o no, fue Milei. Otros no pudieron. ¿Cuál fue el mensaje del gobierno? Aguantar. El mensaje de la oposición era focalizarse entre ellos. Y el único que le hablaba a la gente fue Milei. Fue Milei, tal cual. Yo creo que no le va a alcanzar con eso. Bien, es interesantísimo el tema político. Nos encantaría poder seguir charlando, analizando con vos, cuestiones que nos van a quedar afuera, pero no va a faltar seguramente otra oportunidad. Claro, la dejamos para la próxima, para seguir ampliando. Muchísimas gracias por tu tiempo, Ricardo. A disposición, y nos vemos cuando lo deseen. Saludos. Muchísimas gracias, un abrazo grande. Ricardo Ferrer, entonces, con nosotros, bueno, analista político, el señor Ricardo Ferrer Picado, un lujazo, vale. Qué claro para explicar política. Mirá que explicar política en este país es un máster, un cinturón negro, séptimo dan en otro país. Entender este país me parece que es tarea propia de un robot. Mirá cómo lo enganchamos para la nota que ya tenemos ahí. Ya me toca hacer un ratito. Cerremos ahí. Analizamos con Ferrer Picado entonces la victoria de Milei, lo que queda entonces camino ya a las elecciones presidenciales de octubre, y anticipando que para él al menos la posibilidad de un balotaje estaría bastante cerca, o sería considerable.